Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una semana turbulenta para nuestro país, llena de ideas, de estímulos, de información y por lo mismo creemos que este Sanamente puede ser ese antídoto que todos necesitamos para regularnos mejor y vivir con mayor bienestar en una situación en que para todos puede ser un poco estresante estar viviendo. Hoy vamos a revisar a través de este capítulo distintas entrevistas que tuvimos y que pueden colaborar con esto mismo que prometemos al inicio. Vamos a recordar la conversación que tuvimos con Catherine Price, que es fundadora y presidenta de Screen Life Balance. Ella en esta entrevista habla sobre la relevancia de encontrar justamente un balance en nuestra relación con las nuevas tecnologías y las pantallas, pero también cómo uno podría no solo ajustar su manera de relacionarse con las pantallas, sino también encontrar en algo tan concreto y fantástico como la diversión un antídoto perfecto para recuperar el poder sobre nuestras propias vidas, sobre nuestra autonomía y sobre nuestro bienestar. También vamos a revivir la entrevista con Carol Neumann sobre el impacto de cambiar una mentalidad de fija por una mentalidad de crecimiento. Y es más o menos una herramienta que nos permite adaptarnos mejor y vivir menos los embates de la ansiedad y del estrés que puede producirnos la vida moderna. Muy interesante para todos nosotros. Y para terminar, vamos a recordar la conversación que tuvimos con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Marianne Kraus, sobre lo más importante probablemente para los tiempos de hoy, el valor de la comunidad. Hemos dicho que la comunidad es hoy la aspirina que sirve para tratar problemas del corazón físicos y sentimentales, sirve para abordar problemas de adicciones, sirve para fortalecer la democracia y tanto más. ¿Cómo podemos realmente reconstruir una comunidad o hacernos parte de una? De eso y mucho más hablaremos en esta entrevista, en este capítulo que ahora comienza. Vivimos en un tiempo de muchos estímulos, estamos permanentemente recibiendo señales, en este caso del mismo celular, que nos dice que nos estamos perdiendo algo, que tenemos una notificación, que alguien lo está pasando bien en algún lugar, vemos fotos, tenemos señales y sentimos que tenemos que estar ahí todo el rato para no perdernos algo. Sin embargo, ¿cuántas veces les ha pasado que están dándole vuelta al celular y terminan y después hay una sensación de vacío? No logramos tener eso que andamos buscando ahí, esa recompensa que tal vez nuestro celular nos podría dar. Somos adictos al celular. Y de este tema y otro mucho más entretenido, que es la diversión en sí misma y el rol que que puede tener en nuestra felicidad, es que hoy día queremos hablar con Catherine Price, fundadora y presidenta de Screen Life Balance. Algo muy importante en esta vida. Muchas gracias por estar con nosotros, Catherine. Gracias por la invitación. Trabajas en un campo muy complejo, que es el balance. Creo que no hay nada más difícil en la vida, en cualquier aspecto de la vida, que encontrar el balance. Pero quisiera hablar específicamente de la tecnología, que parece más bien algo imposible. ¿Cómo ves nuestra relación actualmente con la tecnología? Creo que es desafiante porque la tecnología juega un rol importante y muchas veces esencial en nuestras vidas. Solo para aclarar, no estoy sugiriendo que nos deshagamos de la tecnología y actuemos como que todo está mal. Pero creo que es muy importante tomar distancia e identificar qué es importante para nuestra vida, para que podamos asegurarnos de que nuestras prioridades estén alineadas en cómo y en qué invertimos el tiempo. Porque lamentablemente, muchas de las aplicaciones en las que estamos más conectados están ganando dinero a costa de nuestro tiempo y atención que les prestamos. Entonces, de eso se trata un poco Screen Balance, de cómo creas una relación intencionada y saludable con la tecnología. ¿Y cómo lo logramos?
Esa es la pregunta, ¿verdad? Creo que en parte depende de cuál es tu problema en específico. Un buen punto de partida es la autorreflexión, que puede ser preguntarte cuáles son tus prioridades en la vida actualmente, en qué quieres ocupar tu tiempo y tu atención, que es uno de los recursos más valiosos. Y por último, puedes preguntarte cómo la tecnología me está ayudando a lograrlo o cómo se está intrometiendo en el camino. Porque queremos ser bastante exactos con lo que estamos intentando cambiar. No quieres solo decir las pantallas son malas e intentar restringirte arbitrariamente. Quieres decir, bueno, necesito revisar mi correo del trabajo para ciertas funciones, pero no necesito estar haciéndolo a altas horas de la noche. O realmente disfruto viendo películas, pero tampoco quiero llegar al punto en que llevo 7 horas viendo televisión, porque no hay pausas entre medio y no me he levantado del sillón. Creo que hay que empezar preguntándose en qué ocupas tu tiempo. Me gustaría saber qué recomiendas para esas personas que realmente no saben que tienen un problema con la tecnología. ¿Cómo puedo saber si tengo un problema con las pantallas, por ejemplo? ¿Cuáles son los primeros signos? Puedes preguntarle a alguien de tu entorno cómo se sienten cuando estás cerca de ellos. Es usualmente un buen punto de partida si crees que no tienes ni un problema. Hazle esa pregunta a tu pareja, novio, novia o tus hijos. ¿Cómo te sientes cuando estoy cerca? ¿Estoy presente? Y puede que te sorprendan diciendo, oh bueno, de hecho estás siempre en tu celular. Y puede ser un gran llamado de atención. Sugeriría partir por ahí, pero también hay mucha gente que a esta altura ya intuyen que les gustaría pasar menos tiempo en las pantallas, pero no siempre pueden hacerlo. Esto es como cuando intentas dejar de beber alcohol o sales de una relación tóxica. Pero ¿cómo puedes dar el primer paso? Si es que quieres dejar esta adicción a la tecnología de alguna manera o en alguna circunstancia. Creo que lo primero es darte cuenta cuando ves tu celular y estás en piloto automático, sin siquiera darte cuenta. Muchos de nosotros hemos experimentado mirar nuestras manos y darnos cuenta que tenemos un teléfono y que pasamos 45 minutos en el teléfono sin darnos cuenta y sin saber qué hicimos durante ese tiempo. Una cosa que sugiero es poner un collet o un elástico en tu celular, solo para que cuando vayas a tomarlo te preguntes, ¿qué hace ese elástico en mi celular? Y luego de ese momento puedes cuestionarte por qué tomaste el celular, cuál era el propósito. Hago un ejercicio que se llama ¿para qué?, ¿por qué ahora? ¿Y qué más? Y la idea es que al tomar tu celular te preguntes ¿para qué era? Si es que tiene un propósito. Mandar un correo, lo que sea. ¿Por qué ahora? ¿Había realmente una razón de tiempo por la que lo tomaste? ¿O fue una respuesta emocional? Por ejemplo, te sientes ansioso y quieres calmarte un poco, o estás aburrido y quieres distraerte. Una vez que identifiques eso, ¿por qué estás haciéndolo ahora?, puedes avanzar hacia el último paso, que es ¿qué más? ¿Qué más podría hacer para alcanzar el mismo resultado? Caminar una vuelta a la manzana en vez de acudir a las redes sociales para tranquilizarte. Si te sientes solo, podrías llamar a un amigo en vez de estar en el Instagram, etc. Tal vez decidas que quieres hacer nada, lo que es genial, pero dale un descanso a tu cerebro. También, al final del proceso, puede ser que decidas seguir en tu teléfono y también está bien. No tiene nada de malo en sí mismo estar en el celular. Lo que estamos intentando es que cuando lo hagas, sea el resultado de una decisión que tomaste consciente. Claro, me pregunto por las personas que realmente tienen una adicción. Es cuando llegas a ese punto en que te das cuenta que es un problema, que no es sano estar tanto tiempo, que no es una dinámica normal y deberías parar. Tal vez esa conversación con tu pareja o con tus hijos es clave para identificarlo. Pero quisiera pasar a otro tema que tú también estudias, que es la diversión. ¿Es la diversión una especie de antídoto? Creo que sí. Comencé escribiendo mi libro The Power of Fun como un resultado de la escritura del libro anterior, How to Break Up with Your Smartphone, porque me di cuenta que al pasar menos tiempo en el celular, tenía mucho más tiempo libre y tenía que descifrar qué hacer con él. Y terminé por darme cuenta que lo que quería era experimentar más alegría y sentirme lo más viva posible. Y llegué a la conclusión que divertirse, lo que realmente es diversión, cuando estás en un estado de conexión, jovialidad y todo fluye con otras personas. Esos son los momentos con más alegría de nuestra vida.
Diría que si puedes descubrir cuáles son esas situaciones que puedes construir para divertirte más en tu vida, es más probable que pases menos tiempo en tu celular y de manera natural, sin esforzarte, porque te darás cuenta que te sientes mucho mejor estando en la vida real que scrolleando y pasando ese tiempo en el teléfono. Seguro, ¿y cómo descubrimos la diversión? Cuando dices, ok, vayan a divertirse, puede ser algo riesgoso o te puedes sentir ansioso porque tal vez no sabemos cómo divertirnos. Hemos estado mucho tiempo en los celulares, en las pantallas, en los videojuegos. Lo siento, lo había dicho en español, pero no sabemos cómo divertirnos, cómo acercarnos a ese campo que a veces es desconocido. A veces estamos fuera de práctica. No te preocupes si te sientes ansioso o perdido. Diría que hay que comenzar por reconocer que la diversión es un sentimiento, no es una actividad. Y lo digo porque si le preguntas a la gente qué es la diversión, lo más probable es que te conteste con una lista de actividades que ellos disfrutan, como bailar o escuchar música. Y eso puede ser que te lleve a divertirte. Pero todos hemos tenido experiencias en que hacemos la misma actividad y a veces resulta divertido y en otras oportunidades no. Entonces, quita la presión, porque no es una actividad, no es necesario que gastes dinero, no es necesario que vayas a algún otro lugar fuera de tu vida cotidiana. Recomiendo a las personas que piensen en 3 a 5 situaciones, recuerdos que se les vengan a la mente, que describirían como muy divertidos. No tienen que ser algo dramático. Recuerdo que una persona una vez me contó sobre un momento en que era pequeño y estaba bajo la lluvia con su abuelo, sin paraguas, y se empaparon. Y era un recuerdo hermoso. No necesariamente que sea dramático, pero cuando piensas en estas experiencias, comienza a pensar si hay temáticas en común, si hay actividades que te provocan sentirte así, o estabas con alguien que provoca sentirte divertido. Hay escenarios en particular que te llevan a divertirte más. Pienso que son nuestra colección personal de imanes que atraen la diversión. Y los míos son distintos a los tuyos. Pero el punto es que si puedes identificar estos imanes, vas a hacer mejor uso de tu tiempo libre al priorizar las cosas que realmente te conectan al estado de diversión. Y ese es un gran paso, pero a los adultos les recomiendo que no intenten ser perfectos, no se juzguen, solo piensen en esos momentos que les trae diversión, busca esas situaciones, personas y actividades que te llevaron a sentirte así. Cuando reconectaste con tus actividades divertidas, ¿tuviste alguna nueva adicción? ¿Sentiste el efecto de vivir con más frecuencia la diversión, por ejemplo? ¿Crees que es contagiosa? Creo que sí es contagiosa. Puedes verlo cuando estás con ciertas personas que provocan esa sensación cuando estás cerca de ellos. Y luego ves algo sobre su actitud, sobre cómo se actúa, de su forma de ser. Hace que te sientas divertido. Diría que la diversión es muy energizante. De hecho, es muy buena para la salud física, porque reduce el estrés y nos hace sentir socialmente conectados, lo que es increíble para nuestro cuerpo. Pero también nos puede hacer más creativos y productivos. Muchos de nosotros podríamos tener la concepción errónea de que la diversión y el trabajo son cosas distintas, pero de hecho, si puedes disfrutar de ese trabajo, vas a trabajar más y mejor y te vas a sentir más conectado con las personas con las que compartes. Pero sí, creo que mientras más te diviertas, más diversión vas a querer. Y la parte gratificante de esto es que, como decía antes, eso significará que naturalmente tu tiempo en pantalla disminuirá, porque estarás poniendo más esfuerzo en las cosas que realmente te hacen sentir diversión. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol del humor para ti? Creo que el humor es gran parte de la diversión. Cuando le pido a las personas que compartan historias de sus propias vidas, describiendo momentos en que sintieron diversión, y no solo personas de Estados Unidos, sino que gente de muchos otros lugares, les pedí si podían elegir dentro de una lista de etiquetas que pudieran describir su experiencia. Y una de las que más se repetía era risa. Creo que si estás riéndote, es un buen indicador de que estás divirtiéndote. Y también puede ser que sea más
más probable que te diviertas si buscas lo absurdo, si te ríes de la vida. En cualquier circunstancia es posible encontrar algo por qué reírse. Creo que eso es muy importante para hallar la diversión. Vivimos en una cultura, especialmente aquí en Chile, donde el miedo es algo muy común. Y eso redunda en tener muchas personas sin humor. Cuando temes a algo, usualmente no estás conectado con la posibilidad de reírte de algo. ¿Cómo crees que podemos entrenar el humor como una habilidad de fortaleza y no una debilidad? Si nos reímos de nosotros mismos, ¿está bien? ¿Soy lo suficientemente serio? ¿Qué piensas sobre eso? Hay distintos tipos de miedo. Si es miedo físico, en ese caso es más difícil. Pero recuerda esa frase de Viktor Frankl, quien sobrevivió al Holocausto, quien dijo que fue el gran sentido del humor que tuvo y otros prisioneros lo que les permitió sobrevivir emocionalmente ese periodo. Pero sobre otros miedos que no ponen en riesgo nuestra vida, como equivocarse y parecer tonto o hacer el ridículo, son cosas que podemos entrenar y que debemos permitirnos. Hay algo liberador en permitirse ser nosotros mismos. Hay un acto de vulnerabilidad que viene con divertirse. Y lo que puede ser intimidante en un comienzo por el perfeccionismo, si estás preocupado sobre lo que el resto piense de ti, estarás siendo muy autocrítico todo el tiempo. Una vez que hayas probado realmente lo que es divertirse con otras personas, comenzarás a darte cuenta que estás en otro estado, te sentirás libre. Muchas personas lo describen como dejarlo ir. Yo realmente me divierto escuchando y haciendo música con amigos, y creo que es una de las cosas más hermosas que he descubierto. Soy muy autocrítica, perfeccionista, quiero hacerlo todo bien, pero cuando hago música con mis amigos me siento segura y soy capaz de que no me importe tanto o de no preocuparme si cometo un error o toco una nota incorrecta. Y nos reímos al respecto, bromeamos y es poderoso como una herramienta terapéutica. Definitivamente, bueno, me divertí mucho con esta conversación. Gracias por estar en Sanamente. Creo que debemos ir a esos lugares vulnerables donde cada uno puede ser uno mismo. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Es muy linda esta posibilidad que nos da, por un lado, la comunidad, por otro lado, el humor, por otro lado, la conexión con uno mismo, de revisar y vivir nuevas versiones de uno. Como que podemos haber sido hasta ahora la persona más adicta a todas las pantallas, la persona más seria en ese sentido, el 24/7 que tanto se nos prometió cuando éramos niños, y también podemos ahora elegir ser otra persona, ¿no? Dejar atrás un lado, mirar de frente, vivir la experiencia, oler, salir a la calle, mirar a la cara a las personas, ¿no? Yo me divierto haciendo eso. ¿Ustedes cómo se divierten? Coméntenos a través de nuestras redes. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Cuando la gente que tiene más o menos mi edad era niña, y las previas más aún, teníamos esta idea de que veníamos seteados de una manera y estábamos casi condenados por nuestra genética, que era una realidad inmutable. De hecho, se nos preguntaba se nos pregunta hasta el día de hoy respecto de los antecedentes de nuestra familia, pero algo de uno creía que entonces uno también iba a tener las mismas enfermedades o los mismos trastornos, las mismas dolencias. Y eso también ha sido así en el mundo de la psicología y la psiquiatría. Sin embargo, a medida que más avanza la neurociencia, más sabemos que si hay algo que no es inmutable, es la realidad del cerebro o de cómo nuestras emociones se enfrentan al mundo. Por más dificultad que hayamos enfrentado en un origen, tenemos siempre la posibilidad de adquirir nuevas herramientas y encontrar nuevas formas. Para hablar de esto, de cómo en oposición a la mentalidad fija de que las cosas están condenadas, existe otra aproximación, mucho más de acuerdo con las últimas investigaciones, que es la mentalidad de crecimiento. Estamos hoy con una especialista en este ámbito, autora de literatura infantil,
y del NEFI, la nube que hacía llover, y académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Carol Neumann. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Paloma, y al canal por la invitación. Es un honor estar aquí en Sanamente compartiendo contigo. Ay, muchas gracias. Mira, me encantaba, probablemente lo dije mal al principio, pero me fascina estar viviendo en la etapa en la que es posible transformar todo. Y desde ese punto de vista me encantaría que tú, desde tu expertise, nos digas cuánto nos hace sufrir la mentalidad fija o la idea de que en realidad las cosas son inmutables. Bueno, esta idea de la mentalidad fija y en contraste su mentalidad de crecimiento son términos que los acuñó la académica Carol Dweck de la Escuela de Psicología de Stanford. Y ella plantea, bueno, le causaba mucha curiosidad esto de por qué algunos niños les gustan los desafíos y otros no los pueden ver ni en pintura. Y entonces empezó a investigar y ahí definió y acuñó estos términos. Y la mentalidad fija, tal como su nombre lo dice, indica que la inteligencia, las habilidades de las personas son fijas e inamovibles. Entonces la gente con mentalidad fija realmente cree que nací con talento, no nací con talento, típico de los niños, soy malo para matemáticas, soy malo para el deporte. Esas frases, si un niño lo dice, es un niño que está demostrando mentalidad fija. Y en su contraste, la mentalidad de crecimiento conoce y valora la neuroplasticidad cerebral, entonces esto demuestra que las habilidades, la inteligencia no es fijo. Si uno se esfuerza y practica deliberadamente y con foco, las conexiones neuronales van a ser capaces de fortalecerse, como quien va a un gimnasio y fortalece los bíceps. Bueno, el cerebro es igual. Si uno practica algo con foco y con determinación, vas a ser capaz de llegar y alcanzar ese objetivo. Entonces, la inteligencia no es fija, se puede trabajar, y por eso hay que estar ojo en la casa con los niños o en el colegio, los profesores, cuando los niños tienden a decir no sirvo para, no puedo, no quiero, o se muestran reacios a asumir nuevas metas o nuevos desafíos. Me encanta todo lo que dices, pero tengo como 63 preguntas. Voy a partir por la 1, y la primera es, ¿cuán cultural es la mentalidad fija? Muchísimo. Sobre todo si pensamos en un sistema educativo donde el foco ha estado puesto en los resultados más que en los procesos. Entonces, si es que un niño llega a la casa con la nota y le muestra al papá que se sacó, qué sé yo, un 6 en matemática, ¿qué implica ese 6? ¿Es un 6 fácil de sacar? Y el papá le puede decir, podría haber sido un 6,5, o fue un 6 súper trabajado o un 5 súper esforzado. Entonces, esto de la mentalidad fija y la cultura, en general, cuando uno pone el foco en los resultados más que en los procesos, sin querer muchas veces estamos fomentando esta mentalidad en los niños. Entonces la invitación es fijarse en los procesos de aprendizaje mucho más que en los resultados. A todos nos gustaría que nuestros niños tengan buenas notas, eso es innegable, pero hay que fijarse en qué lo llevó a esa buena nota, cuánto trabajo hubo detrás, cuánto se esforzó, y halagar y felicitar los procesos mucho más que los resultados. Claro, igual es una condena de la sociedad. La manera en la que nos evaluamos muchas veces entre nosotros en una situación social también es de acuerdo a una etiqueta, a un resultado que uno puede haber logrado. Entonces, por eso avanzo un poco sobre el tema de la cultura, porque también creo que hay un asidero bien fuerte en la biología, en esta idea que planteaba al inicio de la entrevista, de que genéticamente estás condenado a algo, cuando incluso la misma biología hoy día sabe que eso tampoco es así, que existe la posibilidad de entrenar neuronas, células, etcétera, ¿no?, al mismo cuerpo. Entonces, ¿cuán generacional es el problema de la mentalidad fija? ¿Ves tú que esto es, por ejemplo, con papás mayores, es más frecuente que en papás más jóvenes? Mira, lo que me ha tocado ver es que recién ahora, o sea, el libro de la Carol Dweck de Mindset es de la época del 2000, o sea, se publicó el 2006. Entonces recién se está dando a conocer y la neurociencia en general es relativamente nuevo. Entonces, efectivamente, si hay prácticas que uno creció, o sea, si mis papás me educaron de cierta manera o yo tuve profesores que me educaron de cierta manera, uno tiende a repetir esas conductas con sus hijos o sus estudiantes. Entonces, ahí está la invitación a conocer que existe la mentalidad de crecimiento, que efectivamente se pueden mejorar las habilidades cuando uno quiere. Y tomando tu pregunta de la cultura, nosotros, bueno, los estereotipos y las etiquetas que uno les da a los niños o que uno hace de sí mismo, es cultural. Y nosotros, por ejemplo, el otro día, una anécdota, fui a buscar a mi hijo al jardín y a la vuelta se me quedaron las llaves y no podía entrar a la casa. Entonces, mi expresión fue, ¡ay, qué tonta, se me quedaron las llaves! Y él tiene 3 años, mamá, ¿eres tonta?
Entonces después él, si le pasa algo en el jardín o en su vida, puede decir yo soy tonto. Entonces hay que tener cuidado con el enmarcar o etiquetar eres de cierta manera. Por ejemplo, si vemos a dos niños que están peleando por un juguete, y yo le digo, pero Tomás, ¿hasta cuándo tan egoísta? ¿Eres tan egoísta? Le dijiste, eres egoísta. Lo fijaste, mentalidad fija, en ese adjetivo. Entonces él puede creer que soy egoísta y la próxima vez que le toque compartir, no, es que yo soy egoísta. Versus hablar de los procesos y de lo que te llevó a pensar en esa palabra. En vez de decirle, eres egoísta, mira Tomás, estoy viendo que en este minuto te está costando compartir el juguete con Pedro. ¿Por qué no hacemos turnos? Entonces tú aludes y expresas lo que ocurre en ese momento versus el adjetivo que lo va a fijar o lo va a calificar. Y en ese sentido, los adjetivos en positivo y en negativo, porque egoísta o ser tonto son negativos, pero también, y esto me pasaba mucho a mí, cuando Tú eres la matea. Yo era atroz. Sí, ya, matea totalmente. Entonces matea, inteligente, qué sé yo, y a uno cuando lo califican de esa manera, de una forma tan potente, Tiene mucha exigencia por no defraudar. pero total, uno le da susto asumir nuevos desafíos, porque te da susto no seguir siendo inteligente. Me dijeron, eres inteligente, tienes promedio 6.8. O sea, ¿qué hago para no bajar ese promedio o para dejar de ser inteligente? Entonces, ¿qué hacen las personas con mentalidad fija? Se quedan en su zona de confort. Entonces, si yo sé que me va bien en ciertas habilidades, me quedo ahí. Y no pruebo por miedo a fallar. Exactamente. Porque al final la gran droga de la que estamos hablando de fondo es el amor, ¿no? O sea, todo lo que buscamos, tú siendo la matea y tratando de no defraudar a quien sea, siendo aún matea, lo que quieres es amor, es aprobación, es el gran motor que nos mueve como sociedad y como personas. Y por lo mismo quería volver a una pregunta a propósito de tu primera respuesta, que es ¿hasta dónde se lleva esta frontera de no, pero si tú puedes? Por ejemplo, mi hija chica, mi hija tiene 4 años y de repente me dice, mamá, es que no puedo. Y yo le digo, no, tú puedes. Y de repente me sorprendo a mí misma llevándola a un lugar que a ella igual le cuesta, que es el hecho de que ella cree, que sabe que no puede, y yo siempre le digo que puede. Y eso de alguna forma igual en un punto la estresa. ¿Cómo administramos también la posibilidad infinita de que tú siempre puedes cambiar todo, que también es una exigencia? Sí, mira, lo que indica Carol Dweck en ese sentido es la neurociencia y la biología nos demuestra que efectivamente podemos aprender si nos esforzamos, pero también están los intereses que pueden tener las personas y los niños. Entonces, si hay algo que ella demuestra interés y tú ves que le da susto probar por miedo a fracasar, ahí es cuando se invita a usemos estrategias para potenciar mentalidad de crecimiento en ella. Pero si es algo que no le interesa y quizás te interesa a ti, le vas a imponer algo, también hay que respetar los intereses de las personas. Y hay un estudio muy revelador que se le encuestaron a más de 1.000 niños y niñas en Chile y les hicieron la pregunta, si tuvieras la oportunidad de elegir entre hacer un ejercicio, un problema difícil y aprender algo nuevo, o hacer un ejercicio fácil que ya sabes hacer, ¿qué elegirías? Y más de la mitad de los niños prefiere hacer el ejercicio fácil que ya sabe hacer por miedo a fracasar, por miedo a no lograrlo, y pierden la oportunidad de a lo mejor aprender algo nuevo. Y después a esos mismos niños se les enseñó la neuroplasticidad. Se les demostró tu cerebro es capaz de aprender. Incluso a los 80 años una persona podría aprender un idioma y se les volvió a hacer la misma pregunta y ya 2/3 de los niños dijeron, ok, me atrevo a hacer este ejercicio más difícil. Es que el movimiento estructural, la neurociencia lo ha planteado, es el de la curiosidad. Sí. O sea, los humanos estamos programados para conocer otros mundos. En el fondo vamos atrofiando esa capacidad en la experiencia. Tal cual. Me gusta la pregunta que te acababa de hacer también porque en particular en esta experiencia con mi hija lo que ella no puedo es compartir. Yeah. Y yo le digo, no, si puedes. Y es como hasta dónde uno respeta esa frontera y trata de no forzar al otro con su expectativa o con la sociedad, lo que la sociedad espera. También ser bueno es una expectativa bien difícil, sobre todo en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces me gustaría también entrar en otro lugar, que es el estrés de los padres. Todo lo que planteas para un hijo suena muy razonable y uno cuando lo escucha, sobre todo desde lejito, definitivamente lo voy a hacer. Pero en el momento en que se te quedaron las llaves, tú no estás exactamente en tu corteza prefrontal siendo la mejor versión de ti misma, probablemente estás mucho más indignada. Tal cual. Entonces, ¿qué recomendaciones les haces a los padres y a las madres
que queremos tener esas herramientas en todos los momentos y en los momentos que más se necesita, que es cuando más estresados estamos. Sí. Yo creo que hay que volver a la calma. Muchas veces en ese momento en que estamos estresados o acaba de ocurrir algo como que se te quedaron las llaves, vas a estar pensando desde el cerebro reptiliano y no desde el cerebro más racional. Entonces es importante, hay distintas estrategias para calmarse, porque los niños son esponjitas, siempre lo sabemos, y ellos están escuchando lo que uno dice, lo que uno comenta, lo que conversaste con la amiga, o cómo te expresas. Y después ellos empiezan a replicar esos comentarios. Entonces yo creo que el primer trabajo para papás, mamás, es trabajen ustedes esta mentalidad de crecimiento. ¿Y cómo hacerlo? Piensen en aquellas actividades, aquellos hobbies, aquello que ustedes los saque de su zona de confort y que alguna vez pensaron, yo no sirvo para esto, no, soy malo. Entonces, ¿por qué no lo ponen a prueba? Y empiecen a practicar de manera sistemática, entendiendo que es un proceso que no me va a resultar a la primera. Eso también genera mucha ansiedad. Y de hecho, en el libro que le escribí a los niños, acá está, se llama Nefi, la nube que quería hacer llover. Tiene una parte muy linda. Bueno, esta es una nube, Nefi, que está convencida que ella es mala para hacer llover. Tiene mentalidad fija clara. Dicen, nací sin talento. Las demás nubes comentan que no tengo talento ni densidad. Soy mala, está convencida. Y llega Omar, que se transforma en su entrenador. Parte de la mentalidad de crecimiento nos muestra que necesitamos el apoyo de otros. Los niños tienen a los profesores, tienen a los papás, pero si uno de adulto quisiera aprender un nuevo idioma, probablemente va a tener que buscar distintas estrategias. Y una de esas estrategias puede ser pedir ayuda a alguien más. No lo tienes por qué hacer solo. Y llega un momento en que Omar empieza a entrenarla, la hidrata, le da agua, le tira bombitas de agua, entonces en frente a un juego, y Nefi ya está convencida, ahora sí lo voy a lograr, se concentra y empieza a chispear. Y a uno dice, lo está logrando, pero ella, en vez de ver el lado positivo del chispeo, se frustra y se enoja, porque dice, con este chispeo a nadie nunca voy a mojar. Y sigue pensando que es mala. Y eso también demuestra a los niños, no te va a resultar en la primera vez que lo intentas. Esto requiere un proceso, requiere semanas, requiere meses muchas veces, hasta que lo vas a lograr. Entonces, el mensaje detrás de la mentalidad de crecimiento es demostrar que es un proceso, que hay que trabajarlo. Los papás también y los profesores pueden fomentar cultura del error. Esto es, me imagino que para ti y para mí el equivocarse era malo, ¿cómo te equivocaste si era tan fácil? ¿O cómo te equivocaste? Oye, si no nos equivocáramos, ¿cómo aprenderíamos? Y nuestro cerebro nos dice, los errores sirven para aprender. Y no equivocarse por equivocarse, sino que pensemos por qué nos equivocamos. Y ahí mis colegas docentes, profesores también tienen un gran trabajo, porque cuando tú corriges pruebas o ensayos, tiendes a marcar lo que está bien, lo que está mal, qué sé yo, aquí puntaje 24 puntos de 35. Y el niño recibe esto y dice, ¿por qué tengo 24 puntos? ¿Dónde? No, hay que indagar un poquito más en dónde está el error. ¿Por qué llegaste? Oye, ¿qué te hizo llegar hasta acá? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo llegaste a este resultado 24? Y el niño te empieza a explicar, acá está la brecha, acá tengo que trabajar. Es una cultura donde tanto papás como profesores tenemos que decirle a los niños que el error es bienvenido. Está bien equivocarse. Qué difícil, ¿no? Y una última cosa, ¿qué le dices a los niños o a los jóvenes cuyos padres han sido esos que podan sus posibilidades, esos que les dicen que son malos en algo? Porque a veces uno no tiene esa figura, no existe Omar, no hay un buen profesor o no hay un buen padre o una buena madre, y hay padres o madres muy dañados que lo que te dicen es que tú no puedes. ¿Cuál es la conversación con ellos? Yo creo que a ellos hay que invitarlos a conocer la neuroplasticidad, y ahí me tocaste un área de mi corazón. Yo tenía un profesor en el colegio de educación física que siempre me decía que yo era mala, que había que trepar estas barritas de acero, no subía ni medio metro, no lograba mantener mis piernas arriba en la invertida, y yo me lo creí tanto que hasta hoy día me cuesta el tema del deporte. Después conocí la neuroplasticidad y dije, bueno, uno tiene que practicar lo que predica, y estoy poniendo el empeño y ahora entreno, pero me cuesta mucho, y todavía estoy con la persona que me está ayudando y le digo, no puedo más, es que soy muy mala. Y él leyó mi libro y me dice, tú eres Nefi, yo soy Omar, estoy frita, tengo que seguir. Pero en el fondo no tienen idea esos papás y esos profesores cómo pueden marcar a esos niños. Si un profesor te dice, eres malo para matemática, o sea, quizás tenías un potencial increíble y te marcó, y no vas a querer pensar quizás en carreras de ingeniería en el futuro porque soy malo para matemáticas. Entonces, cambiemos nuestro lenguaje, invitemos a los niños a asumir nuevos desafíos,
abracemos la cultura del error, está bien equivocarse, es parte de lo normal, tratemos de etiquetar menos, hablemos más de los procesos y menos de los resultados. Ahí van varios tips que podrían ayudar para poder potenciar en los niños este tipo de mentalidad. Muchas gracias, Carol, por esta entrevista. No, gracias a ti. Yo era horrible para matemáticas. Me condené toda la vida a que mi promedio tenía que ser rojo y descubrí muy vieja que era súper buena para las matemáticas. Así que la neuroplasticidad también es una esperanza para nosotros los mayores. Y con este mensaje de luz los dejamos y vamos a una pausa y volvemos con más. Los humanos somos una especie que necesita de otros. Somos animales que no solo les gusta rodearse de sus pares, sino que necesitan rodearse de pares. Y entre otras cosas, de esa manera se ha explicado el éxito en el proceso de la evolución respecto de otros animales. Que nosotros, de alguna forma, juntos logramos resolver cosas que solos no podríamos hacer por nuestras limitaciones biológicas. En el escenario en que vivimos hoy, la comunidad es probablemente una de las unidades históricas más fracturadas por distintas cosas, por cómo se ha planteado el modelo económico, cómo se ha planteado el modelo social. Y por lo mismo, como ustedes saben, acá promovemos, incentivamos y tratamos de desglosar esos ingredientes que constituyen las comunidades para volver a armarlas y aprender de esos lugares a volver a encontrarnos, ¿no? Para hablar hoy día de este tema que es tan importante sobre cómo cultivamos a la comunidad, es que hoy día estamos con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Marianne Krause, que también es académica, psicóloga y exdirectora de MIDAP, así que tiene muchos títulos para estar aquí hablándonos de este tema. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir de una cosa anterior a la comunidad, que es tratar de comprender qué es un vínculo. Perfecto. Un vínculo es una relación humana que, bueno, también hay vínculo entre los animales, y somos animales, pero es una relación con un otro, que puede ser una persona, pueden ser varias personas. Es una relación cercana. Lo pregunto porque da la impresión de que esa unidad básica nos cuesta identificarla. O sea, por ejemplo, ¿nosotras tenemos un vínculo? Que hay distintos tipos de vínculos, hay más cercanos, más alejados. Nosotras tenemos algún vínculo porque hemos estado algunas veces juntas, pero no es un vínculo tan cercano, porque no nos conocemos en otros contextos. ¿Qué característica tiene el vínculo que constituye comunidad, que nos permite decir que somos una comunidad? La comunidad se define ese vínculo se define por algo que se ha llamado el sentido de comunidad. O sea, uno sabe que pertenece a un mismo grupo y ese grupo tiene alguna finalidad, alguna razón para existir. Entonces, pero lo importante es sentirse perteneciente. Y eso es lo que entonces constituye la comunidad, más allá de las tareas. O sea, hay grupos de tareas que no son comunidades porque la gente está obligada a participar, porque no se identifica con el grupo. Entonces, claro, mi comunidad, yo me siento parte, sé que formo parte y la comunidad también es parte de lo que a mí me define en la vida. Claro, ahí está justamente la distinción que podría ser que un trabajo sea una cosa tediosa o sea algo que me convoca, ¿no? Los ambientes laborales no necesariamente son comunidades, de hecho muchas veces son lugares de terror para muchas personas. Me encantaría avanzar sobre la idea de ¿cómo ves tú el problema o el asunto de si somos suficiente comunidad o no? ¿Hemos perdido o no la capacidad de generar comunidades? Hemos perdido terriblemente la capacidad de generar comunidades y las comunidades que teníamos se nos han ido deteriorando. O sea, esto es un fenómeno mundial, pero se da más en algunos países que en otros y se da en algunas culturas más que en otras. Y en Chile en particular, yo te diría que desde los años 80 en adelante nuestras comunidades se han ido deteriorando muchísimo. O sea, nos hemos ido impregnando de un individualismo, de la idea de que nosotros podemos arreglárnoslas solos en la vida. Y eso atenta, como tú decías al inicio, atenta contra el
el espíritu más básico del ser humano, digamos, porque nosotros somos seres humanos gregarios. Ahora, uno podría inmediatamente hacer el link y echarle la culpa al mercado, ¿verdad? Al modelo del capitalismo, que es un modelo que definitivamente promueve el individualismo de muchas formas distintas, ¿no? A través de los modelos de consumo, etcétera. Pero también hay otras cosas que se han minado desde los años 80 en adelante o en las sociedades del mundo que no necesariamente están solo asociadas al modelo económico. Y me refiero como, no sé, a la forma en que organizamos la vida, qué tan fácil es para todos nosotros surgir o desarrollarnos en un entorno, dada la forma en que está tejida la sociedad y en particular la chilena. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, primero me gustaría decir algo todavía sobre este fenómeno, lo que pasó en los 80, porque yo junto con otros colegas, también sociólogos, trabajamos en los estudios y fuimos viendo cada vez más como con terror que la definición de las personas era cada vez más estrecha en términos de su relación con otros. Entonces, por ejemplo, lo más importante terminó siendo la familia. Yo no digo que la familia no sea importante, pero fue como el único grupo humano que fue quedando en esto de con qué yo me identifico, con quiénes me siento cómoda, etcétera. Ahora, ¿qué cosas, porque tú preguntaste, qué cosas atentan más allá del modelo económico, que claramente atenta contra el sentido de comunidad, porque los incentivos son individuales, pero atenta, si nosotros vamos mirando, por ejemplo, los mensajes que hay comunicacionalmente o incluso en la publicidad, son mensajes que están dirigidos al individuo, a la persona, no al grupo. O sea, lo colectivo de alguna manera no está presente. Hay algunas publicidades que son excepciones, en que aparece lo colectivo, pero aparece más como el grupo, no sé, que se junta en un asado a tomar cerveza, pero no aparece otro sentido de lo comunitario. El otro elemento que en verdad en Chile ha sido también muy triste observarlo, es el deterioro de la confianza. O sea, tú necesitas, para poder sentirte parte de un grupo, necesitas poder confiar en el otro. Y nuestra confianza ha ido a la baja. Yo he estado mirando las cifras de los últimos grandes estudios que se hacen que evalúan esto y no confiamos en nadie a esta altura. O sea, no confiamos en las instituciones, confiamos todavía un poquito más en los vecinos que en las instituciones, pero menos que antes. Y hay otro tipo de confianza que también es importante, porque una cosa es confiar en instituciones, en personas, y otra cosa es confiar en que ciertas reglas del juego van a permanecer en el tiempo. Y eso en Chile en este momento está súper amenazado hace algún tiempo. O sea, no sabemos si lo que hoy día vale, lo que hoy día se valora, es lo mismo que se va a valorar mañana. Y entonces eso hace que nosotros los chilenos también nos sintamos cada vez menos parte de este país, así como íntimamente. Entonces es un conjunto de cosas difíciles. Ahora, cuando uno mira la realidad de hoy y tal vez la de hace, no sé, 100 años atrás, uno podría decir que la incertidumbre era parecida en términos de que uno no dominaba el clima, podía venir una gran crisis como ocurrió de hecho en 1929, o cualquier cosa terrible podría ocurrirnos siempre, una gran peste, ¿verdad? Como ocurrió también en el pasado, pero había de alguna forma una ecuación básica de creer que el otro estaba para mí en algún sentido. Sí. ¿Por qué eso ha cambiado? Bueno, es algo que los sociólogos han estudiado mucho. El proceso de modernización implica que ciertas normas que regulan, ciertas reglas del juego, que regulan la vida social, empiezan a flexibilizarse. Y uno podría decir fantástico, porque de alguna manera los seres humanos entonces somos más libres, pero tiene la otra cara de la medalla, es que somos más libres, pero también somos nosotros los únicos responsables o más responsables de planificar nuestra propia vida. Y entonces el individuo la persona empieza a tener una carga muy importante en ese sentido. Por lo tanto, el alejamiento de la comunidad también es una buena explicación de por qué nos sentimos tan dolidos en términos de salud mental. Sí, exactamente. Ahora, y volviendo a esto de las normas o las reglas del juego que te decía, cuando hay reglas estables, uno podría sentirse ahogado también, pero uno sabe a qué atenerse, y eso es lo que se ha ido como desmejorando. Ahora, hemos visto también hoy día, y a propósito de la angustia que sienten muchas personas, la vuelta a la comunidad. O sea, hay quienes están haciendo ciertos ejercicios de hacer conscientemente la tarea de recuperar una comunidad.
¿Qué ingredientes se requieren para reconstruir comunidades? Se requiere tareas comunes, o sea, algún propósito, y se requiere de una comunicación honesta. Y también esta misma cosa que dije antes de reglas del juego claras. O sea, lo que vale hoy también vale mañana, y si lo vamos a cambiar tenemos que hacerlo consensuadamente. Eso nos lleva a la palabra democracia rápidamente. Digamos, las comunidades que funcionan bien son comunidades que son democráticas en ese sentido y no demasiado jerárquicas. Ahora, me parece lógico y comprensible que mucha gente señale que su familia es su zona de comunidad confortable, pero también es bien peligroso porque hemos visto también a través de distintos estudios cómo las mismas familias están muy fracturadas, con tasas muy altas de violencia, tasas muy altas de enfermedades de distintos tipos, ¿no? Muchos trastornos de salud mental. En el fondo, Chile con tasas muy altas de todo eso, y si tú todo eso lo metes adentro de una casa, puede que sea peor aún, digamos, porque en los vínculos más cercanos afloran más fácil las emociones más fuertes también, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde una persona también debiera apostar como para diversificar su riesgo emocional, por decirlo de alguna manera, no poniendo todas las fichas en la familia? La familia es un lugar que igual está lleno de tantas tensiones, ¿no? Sí, exactamente. Y tiene más tensiones en la medida que es el único lugar en que tú cultivas los vínculos. O sea, nosotros necesitamos, volviendo al tema de los vínculos, necesitamos distintos grados de cercanía. O sea, necesitamos vínculos muy íntimos, pero otros un poco más alejados, estos amigos que uno ve de vez en cuando, de repente 2 veces al año. Necesitamos también, también necesitamos vínculos laborales que sean algo más que simplemente tener que trabajar juntos porque te tocó, sino que también tengamos el cafecito entre medio, ¿no es cierto?, el almuerzo en que uno comparte. Si nosotros tenemos solamente este círculo interno más estrecho de la familia y no tenemos estos otros círculos exteriores, ahí se condensa todo en la familia y por lo tanto es un caldo cultivo también para tener conflictos. Marian, para cerrar un poco, me encanta lo que dices del trabajo, porque existe también muy en Chile, uno escucha a personas que dicen como yo aquí vengo a trabajar, yo no vengo a ser amigos. Y sin embargo, todos nos afectamos, sabemos, de acuerdo a la investigación de la neurociencia, que hasta nuestros corazones se sincronizan, aunque no seamos amigos. O sea, tenemos un nivel de intimidad biológica, por último, tan profundo, y sin embargo hay quienes establecen esa barrera. ¿Qué le dices tú a esa gente cuando la escuchas? A esa gente yo le diría que está equivocada, que nosotros pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en ninguna otra parte, generalmente, si es que tenemos la fortuna, por cierto, de tener trabajo, y que los lazos que se establecen con esas personas son cruciales, y también es importante hablar de otra cosa que no sea solo del trabajo con ellos, que no significa contarle toda la vida personal, pero es como mostrarse. Yo dije hace un rato al pasar un poco, quizás lo quiero profundizar un poco más. La confianza se basa en que la comunicación sea honesta, y eso también vale para los lugares de trabajo. O sea, tiene que ser honesta para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero clara y precisa. Te quiero agradecer por esta entrevista y te esperamos ver de nuevo en Sanamente este año. Muchas gracias. Bueno, y así termina nuestro programa de Sanamente, pero como ustedes bien saben, al cierre de cada capítulo tratamos de recomendarles una comunidad en la que pueda ser acogida una persona que lo necesite. Y hoy es el caso de la Fundación Antonia, que atiende justamente a personas que sobreviven o que están viviendo una relación de pareja en la que existe violencia. La idea es que esta fundación los acompañe durante el proceso de desvinculación de aquellos agresores que muchas veces son muy buenos en manipular a las personas que están tratando de irse de una relación difícil. Y sin importar su género, su orientación sexual, pueden aquí en este lugar encontrar especialistas que los puedan dar un acompañamiento psicológico y también claves para poder llevar de la mejor manera este proceso que es tan difícil. Pueden encontrarlo en sus redes sociales con el mismo nombre y también a través de su sitio web www.fundacionantonia.org. Nosotros, como ya le hemos dicho, hemos tratado de que vayamos haciendo crecer las distintas comunidades humanas que ya sabemos que son la clave para salir de muchos de los problemas que nos aquejan hoy día, no solo en nuestras emociones y en nuestra forma de sentir la vida, sino probablemente en todos los ámbitos, en la democracia, en la forma en la que nos relacionamos en las redes sociales.
es justamente la comunidad la que nos puede rescatar y nos puede dar nuevas herramientas para construir el futuro. Nos vemos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.